Tipologías en materia de lavado de dinero. 2016. De acuerdo con los organismos internacionales competentes en la materia, una tipología en el contexto de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo se entiende como una clasificación de descripción de técnicas y métodos utilizados por las organizaciones criminales para dar apariencia de legalidad a los fondos de procedencia lícita o ilícita, que se oculten, depositen, retiren, enajenen, adquieran, conviertan o transfieran de un lugar a otro entre distintas personas con el fin de financiar sus actividades criminales. En este sentido, la identificación de estas técnicas y métodos se realiza mediante el análisis de numerosos casos que demuestran una misma tendencia. De esta manera, una tipología permite la identificación de señales de alerta que de forma conjunta y en determinadas circunstancias conllevan a presumir escenarios que pudieran favorecer determinados actos y operaciones de riesgo para la comisión de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo. Generalmente una tipología se integra por los siguientes elementos básicos. Método. Identifica la actividad realizada para el lavado de activos ilícitos o financiamiento del terrorismo. Técnica. Debe describir los procedimientos utilizados para la realización de la actividad o el método empleado para el lavado de dinero o financiamiento del terrorismo. Instrumento financiero o actividad vulnerable utilizada. Caso. Un ejemplo de cómo se desarrolló un método y técnica para el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. El caso ilustra las acciones concretas que se realizaron para llevar a cabo este tipo de operaciones y facilita la comprensión del método y técnicas utilizadas para la comisión de estos delitos. Indicador o señal de alerta. Acto, operación, comportamiento o técnica que en determinado contexto permiten presumir la comisión de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo. Tendencias. Descripción del desarrollo estimado de una actividad en el tiempo, el cual puede variar dependiendo la región, el delito precedente o bien la organización delictiva o terrorista. En el 2016, la UIP publica las siguientes tipologías. Uso de personas jóvenes para enviar dinero al extranjero proveniente del narcotráfico. Compañía con operaciones internacionales utiliza su actividad lícita para lavar dinero. Desarrollo de bienes raíces con dinero ilícito. Abuso de sindicatos para lavar dinero. Y estructura corporativa simula operaciones para lavar dinero ilícito. Tipología número 1. Uso de personas jóvenes para enviar dinero al extranjero proveniente del narcotráfico. Descripción del caso. Se identifican a 9 diferentes sujetos, todos ellos con domicilios en una ciudad fronteriza del país A, recibiendo recursos principalmente en efectivo y de manera fraccionada desde diferentes partes del mismo país, los cuales rápidamente eran en su mayoría transferidos a 17 diferentes empresas en el país B, todas ellas con actividad económica de venta de suplementos alimenticios para gimnasio, actividad sin relación alguna con los sujetos ordenantes de dichas transferencias. Varios de los 9 sujetos realizaban transferencias de montos elevados entre sí sin que sus actividades económicas tuvieran relación aparente. Las cuentas que usaban los sujetos eran de reciente creación y dentro de las actividades económicas que reportaban a la hora de su apertura no se encontraba alguna que justificara las transferencias internacionales que realizaban, ni los destinatarios o los montos elevados que manejaban. Añadido a esto, 4 de estos sujetos son menores de 25 años y ninguno de ellos se encontraba inscrito en el registro de contribuyentes nacional, lo que hace de la legalidad de los recursos operados algo aún menos probable. Finalmente se logró establecer la conexión de los sujetos con el crimen organizado, por lo que se determinó que las operaciones observadas permitían lavar dinero proveniente de actividades ilícitas. Señales de alerta. Cuentas de reciente apertura con alto número o monto de operación. Recursos recibidos en efectivo, por lo que se desconoce su procedencia. Recepción de recursos de múltiples zonas geográficas sin que se encuentre relación entre los sujetos receptores y ordenantes. Recepción de recursos de manera fraccionada. Transferencias realizadas por montos muy elevados, no acordes al perfil de los sujetos. La edad de los sujetos no es acorde a los montos manejados. Los sujetos no registran actividad fiscal a pesar de los altos volúmenes de recursos operados. Poca permanencia de los recursos en las cuentas. Transacciones con empresas con las que no se tiene relación comercial.
Tipología número 2. Compañía con operaciones internacionales utiliza su actividad lícita para lavar dinero. Descripción del caso. Una persona física recibe recursos que provienen de un grupo de al menos 4 personas morales ubicadas en la ciudad fronteriza. Algunas de esas empresas registraban domicilios en común e incluso algunas de ellas habían sido denunciadas anteriormente o se encontraban en la lista de personas bloqueadas. Dentro de dichas empresas se identifican operaciones de triangulación, en las cuales una de las empresas envía recursos a otras, las cuales a su vez remiten dichos recursos a la persona física en cuestión mediante cheques y SPAYs. Los recursos recibidos por la persona física antes mencionada son enviados a un grupo de personas con las que no tiene relación aparente y que habían sido reportados por operaciones de ruta del dinero. Algunas de las personas físicas en cuestión presentaron documentos apócrifos para su identificación al momento de aperturar las cuentas. Una de las empresas envía recursos a una persona física que tenía relación familiar con otra, ambos registrados como accionistas de la misma, donde esta última fungía como accionista y recibía recursos de otra persona moral, también denunciada anteriormente. Estas personas dispersan los recursos recibidos por medio de SPAY y endose de documentos a favor de personas físicas, algunos de ellos jóvenes y de estrato social bajo, con un esquema de ruta del dinero, para posteriormente realizar la disposición de los recursos de manera simultánea a través de cheques interbancarios, que son cobrados en efectivo por otras personas físicas, también señaladas por utilizar el esquema ruta del dinero. Cabe señalar que para las operaciones llevadas a cabo se identifican varias cuentas en distintas instituciones financieras a nombre de la empresa que dispersa más montos y a las personas físicas relacionadas donde se concentran los recursos ilícitos. La empresa que dispersa más montos opera lícitamente con otras empresas relacionadas con su actividad económica caracterizada por utilizar efectivo como medio de cobro y pago. Sin embargo, utiliza su giro comercial como fachada para mezclar recursos de producto de su actividad económica con recursos de procedencia ilícita y introducirlos al sistema financiero dentro de las zonas fronterizas del país para posteriormente realizar su disposición de manera simultánea en una entidad de alto riesgo del país. Señales de alerta. Personas reciben recursos de otra persona denunciada anteriormente en la lista de personas bloqueadas. Operaciones entre personas que presentan el mismo domicilio fiscal. Personas que presentan documentación falsa para su identificación. Personas que reciben recursos de personas con relación familiar o de algún otro tipo con sujetos involucrados en el crimen organizado. Personas que dispersan recursos a otras con las que no tienen relación comercial aparente y que han sido reportadas por operaciones inusuales anteriormente. Personas sin relación comercial que dispersan recursos a personas en común, las cuales los retiran en una entidad de alto riesgo. Recursos dispersados a sujetos jóvenes y de estrato social bajo por una persona denunciada previamente. Tipología número 3. Desarrollo de bienes raíces con dinero ilícito. Descripción del caso. Se identificó una empresa dedicada a la edificación y desarrollo de vivienda, constituida con el nombre de otra ya existente en otro país, el cual no es acorde con la actividad que realiza dicha empresa de reciente creación. Se encuentra desarrollando diversos proyectos inmobiliarios de gran magnitud, complejo comercial y habitacional, sin que se identifique alguna fuente lícita de los recursos utilizados para la compra de los terrenos y para cubrir los costos de las obras de edificación. Dicha empresa se encuentra vinculada principalmente con otras 6 empresas también de reciente creación, 4 de las cuales se dedican a la edificación y también tienen proyectos en el mismo complejo comercial y habitacional. Las empresas antes mencionadas tienen como representantes legales a accionistas a 2 sujetos jóvenes que de manera inusual y fuera de sus prácticas ordinarias de los negocios participan en la constitución de más de 30 empresas, en las que también aparecen registrados como accionistas o representantes legales. La empresa en cuestión, al igual que otras empresas del grupo, utilizan un esquema de preventa de los inmuebles con liquidaciones de contado, con el que supuestamente obtienen los recursos para el financiamiento de las construcciones. Sin embargo, no existen reportes relacionados a dichas operaciones ni registros de notarios que hayan dado fe de las mismas.
Además, esta recibe recursos de otra de las empresas relacionadas por el concepto de préstamos, sin que se conozca el origen de dichos recursos prestados, así como de otras 3 empresas, también relacionados con los 2 sujetos, por concepto de pago de servicios por montos elevados sin una justificación comercial aparente, dados los giros mercantiles de dichas empresas, por lo que se presume la existencia de una simulación de operaciones entre las empresas relacionadas con el objetivo de integrar recursos de probable origen ilícito a la economía formal. Asimismo, dicha empresa registra un incremento de su inventario de más del 100% en un año, sin que se identifique la procedencia de los recursos que provocan dicho aumento, ya que no se localizan ingresos generados por la persona moral derivados de alguna actividad lícita. Además, presenta un saldo de gastos que no puede justificar con ingresos ordinarios, por lo que se puede inferir que los recursos utilizados para financiar el proyecto inmobiliario de tal magnitud no provienen de una fuente lícita, ya que estos no corresponden a los de la empresa reportada a la autoridad hacendaria, y no se conoce otra fuente de ingresos lícitos que les permita a la persona moral solventar los gastos para financiar dicho proyecto. Señales de alerta. Empresas de reciente creación que realizan operaciones por montos elevados en un corto periodo de tiempo. Empresas con giros mercantiles diversos que tienen a los mismos representantes legales o accionistas en común. Personas físicas jóvenes como representantes legales de varias empresas. Empresas cuya razón social evoca un giro mercantil, el cual no es aquel que dicha empresa se dedica. Incremento en el inventario de una empresa de manera significativa en un periodo corto de tiempo sin ingresos que lo justifiquen. Financiamiento entre empresas cuya fuente de ingresos se desconoce. Transferencia de recursos entre empresas del mismo grupo sin justificación aparente. Empresas inmobiliarias que utilizan esquemas de preventa de inmuebles con alto porcentaje de operaciones liquidadas de contado en dicha etapa del proyecto inmobiliario. Tipología número 4. Abuso de sindicatos para lavar dinero. Descripción del caso. Uno de los sindicatos de trabajadores más importantes del país, CENTE, y el más grande en su ramo, que tenía registradas gran número de cuentas bancarias a su nombre, concentraba el mayor porcentaje de operaciones reportadas por las instituciones financieras únicamente en 2 de estas cuentas, en las que además se identificaron operaciones por montos muy elevados, que no eran acorde al perfil del sindicato. Ambas cuentas fueron utilizadas para sustraer los recursos del sindicato de manera organizada, mediante cheques y transferencias hacia las cuentas personales de 3 personas físicas y una empresa. Cada vez que las 3 personas y la empresa recibían los recursos en sus cuentas, los transferían en un periodo corto de tiempo mediante cheques y múltiples transferencias internacionales a compañías nacionales y extranjeras con giros de distinta índole, entre los que se encuentran renta o venta de aviones ejecutivos, clínicas de belleza, hospitales en el extranjero, tiendas departamentales de lujo, galerías de arte, tiendas de libros, agentes inmobiliarios y personas físicas con las que no se tiene relación aparente. Ninguna operación resulta ser acorde a la actividad del sindicato. Sin embargo, como referencia de algunas transferencias se encontraba el nombre de la persona que fungía como líder sindical, llamada el Baster Gordillo. También se identifican transferencias internacionales hacia cuentas en distintos países europeos, las cuales retornaron inmediatamente al país de origen en cuentas distintas, pero vinculadas con alguno de los sujetos involucrados. Las 3 personas y la empresa operaron de manera conjunta para realizar pagos personales de bienes y servicios de lujo en beneficio y nombre de la persona que fungía como líder sindical. Señales de alerta. Sindicato que tiene múltiples cuentas bancarias y que concentra sus operaciones en una o pocas cuentas. Transferencias nacionales e internacionales realizadas por montos muy elevados para el pago de bienes o servicios de lujo que no son acordes al perfil del sindicato. Se identifican recursos enviados sistemáticamente a personas que no tienen relación aparente con el sindicato. Existe poca permanencia de los recursos en las cuentas destino de las transferencias o beneficiarias de los cheques emitidos. Las transferencias enviadas tienen como referencia el nombre de una persona física con quien no se identifica relación aparente. Envío de transferencias internacionales que inmediatamente retornan a las cuentas distintas dentro del país de origen.
Tipología número 5. Estructura corporativa simula operaciones para lavar dinero ilícito. Descripción del caso. Una organización ofrece por medio de agentes independientes los servicios de lavado de dinero a organizaciones delictivas en el país A, país B y otros. Para poder llevar a cabo estas dichas operaciones, la organización crea y tiene a su disposición al menos 42 empresas fachada en el país A, muchas otras en el país B y en otros diversos giros comerciales. Dichas empresas tienen como accionistas a empleados jóvenes de bajo perfil, además de tener domicilios en común, los cuales resultan ser oficinas virtuales o casas habitación. Las empresas fachadas en el país A son utilizadas para realizar diversas operaciones y proveer de servicios financieros a sus clientes, tales como captación de recursos, cambio de divisas, envío de transferencias, entre otras, las cuales en muchos de los casos no pasan por el sector financiero. Para las operaciones llevadas a cabo en el país A, se identifican varias cuentas a nombre de un grupo reducido total de empresas fachada constituidas en el país A, en distintas instituciones financieras, donde se concentran los recursos ilícitos, los cuales llegan por medio de transferencias nacionales, cheques y efectivo. Posteriormente, los recursos son dispersados en su gran mayoría por medio de transferencias internacionales a más de 42 países, teniendo como beneficiario a más de 1.500 individuos y compañías en el extranjero, siendo el país B donde se dispersa la mayor cantidad de recursos. Otra parte de los recursos también son dispersados a diversos individuos y empresas en el país A por medio de transferencias nacionales y cheques. Señales de alerta. Numerosas operaciones de transferencias internacionales por montos elevados realizadas por empresas que no presentan la actividad de comercio exterior en sus declaraciones fiscales. Los beneficiarios de las transferencias internacionales realizadas por las empresas tienen actividades económicas que no son compatibles con la actividad realizada por los originantes de las operaciones. Se identifica que el domicilio declarado de las instituciones financieras de diversas empresas dentro del esquema resulta ser el mismo. La ubicación declarada a las instituciones financieras son oficinas virtuales o casas habitación, lo cual no coincide con el perfil de negocios declarado por la empresa. Los accionistas de las empresas resultan ser empleados jóvenes de bajo perfil dentro de la organización, los cuales no requieren tener ningún tipo de capacitación o conocimientos técnicos. Los dirigentes de la organización no tienen ningún vínculo corporativo con las empresas de la estructura, ya que no figuran como accionistas, representantes legales ni apoderados o firmantes de las cuentas, solo aparecen como los contactos de las empresas ante las instituciones financieras. Se identifica la usurpación de funciones y operaciones exclusivas de las instituciones financieras, tales como la captación de recursos, cambio de divisas y el envío de transferencias, las cuales son revisadas por la organización para sus clientes y en muchos casos sin que los recursos pasen por el sector financiero, utilizando la estructura de la organización para la compensación de posiciones financieras. Las empresas reciben y dispersan recursos a diversos individuos y empresas en relación aparente. Una misma empresa declara diferentes actividades económicas a las diversas instituciones financieras en las que se abren las cuentas. Unidad de Inteligencia Financiera, México. Introducción. Con el propósito de coayudar a la prevención de delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, comúnmente conocido como lavado de dinero, y de financiamiento al terrorismo, la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, se creó mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de mayo del 2004. La UIF, de conformidad con el artículo 15 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es la instancia nacional central para recibir reportes de operaciones financieras y avisos de quienes realizan actividades vulnerables, analizar las operaciones financieras y económicas y otra información relacionada, y diseminar reportes de inteligencia y otros documentos útiles para detectar operaciones probablemente vinculadas con el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, y en su caso, presentar las denuncias correspondientes ante la autoridad competente. Las principales tareas de la UIF consisten en implementar y dar seguimiento al mecanismo de prevención y detección de actos, omisiones y operaciones que pudieran favorecer o ayudar a cualquier manera para la comisión de los siguientes delitos previstos en el Código Penal Federal. Definición del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La definición mayormente aceptada es la aprobada por la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988, la Convención de Viena. La conversión o la transferencia de bienes a sabiendas de que tales bienes proceden de alguno de los delitos del narcotráfico, o de otros delitos previos, o de un acto de participación en tal delito o delitos, con el objeto de ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes o de ayudar a cualquier persona que participe en la comisión de tal delito o delitos a eludir las consecuencias jurídicas de sus acciones. La ocultación o el encubrimiento de la naturaleza, el origen, la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad reales de bienes o de derechos relativos a tales bienes a sabiendas de que proceden de un delito o delitos o de un acto de participación en tal delito o delitos. La adquisición, la posesión o la utilización de bienes a sabiendas en el momento de recibirlos de que tales bienes proceden de un delito o delitos o de un acto de participación en tal delito o delitos. Definición del delito de financiamiento al terrorismo. De conformidad con el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo de 1999, comete este delito quien por el medio que fuere directa o indirectamente, ilícita y deliberadamente, provea o recolecte fondos con intención de que se utilicen a sabiendas de que serán utilizados en todo o en parte para cometer a cualquier acto destinado o cualquier otro acto destinado a causar la muerte o lesiones corporales graves a un civil o a cualquier otra persona que no participe directamente en las hostilidades en una situación de conflicto armado, cuando el propósito de dicho acto, por su naturaleza o contexto, sea intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo. ¿Qué es el Grupo Egmont? ¿Unidades de inteligencia financiera? El Grupo Egmont es un organismo internacional que agrupa 155 unidades de inteligencia financiera del mismo número de jurisdicciones en el mundo. Su objetivo general es proveer un foro para que las UIF alrededor del mundo mejoren sus vínculos de cooperación en la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, así como fomentar la implementación de programas a nivel nacional en la materia. De acuerdo a su declaración de principios adoptada el 24 de junio de 1997 y cuya última modificación se hizo el 23 de julio del 2013, el Grupo Egmont establece que una unidad de inteligencia financiera se define como aquella agencia central nacional encargada de recibir y en su caso solicitar, analizar y diseminar información financiera relacionada con fondos de los que se sospecha un origen delictivo o destinados a financiar terrorismo, o aquella requerida por la legislación o reglamentación de las jurisdicciones, a las autoridades competentes con el fin de combatir el lavado de dinero y, en su caso, el financiamiento del terrorismo. Adicionalmente, para el grupo es fundamental el desarrollo de una red de intercambio de información, por lo que las web deben estar en la posibilidad de intercambiar información de manera libre con sus homólogas sobre la base de reciprocidad o de mutuo acuerdo, ya sea bajo solicitud explícita o de manera espontánea, que sea relevante para el análisis o investigación de operaciones financieras y de personas físicas o morales. El intercambio de información entre los miembros del Grupo Egmont se realiza a través de la red segura Egmont, ESW por sus siglas en inglés. El Grupo Egmont desarrolla su mandato a través de los siguientes grupos de trabajo. Grupo de Trabajo de Intercambio de Información, IEWG, aborda los desafíos de intercambio de información que enfrentan las web. Tiene como objetivo aumentar la calidad y la cantidad de intercambio de información oportuno sobre análisis operativo y estratégico. Grupo de Membresía, Asistencia y Cumplimiento, MSCWG, aborda todos los asuntos de membresía, soporte y cumplimiento dentro del Grupo Egmont, incluida la cooperación entre las web. Grupo de Asistencia Técnica y Capacitación, TATWG, identifica, desarrolla y brinda asistencia técnica y capacitación a los miembros del Grupo Egmont, facilita el suministro de apoyo a las web y las recomendaciones del GAP. Grupo de Políticas y Procedimientos, PPWG, garantiza que los documentos clave del Grupo Egmont se revisan regularmente para determinar si requieren revisiones o reunión a expertos en políticas legales y operativos. La WIF de México cumple con las características señaladas anteriormente y por lo tanto desde 1998 es miembro en pleno derecho del Grupo Egmont. La participación que México ha tenido incluye la presidencia del mismo en el periodo de julio de 2009 a junio de 2010.
¿Cuántos modelos de unidades de inteligencia financiera existen en el mundo? Hay 4 modelos de unidades de inteligencia financiera. Modelo administrativo. Instancias ubicadas en los ministerios de fianzas o bancos centrales. Funcionan como intermediarios entre el sistema financiero, otros sujetos obligados y las autoridades de procuración de justicia. Modelo policial. Instancia establecida dentro de las policías con facultades de investigación. Modelo judicial. Instancia dentro de las autoridades persecutorias competentes, fiscalías, ministerios públicos, etc. Modelo híbrido. Combina elementos de al menos 2 modelos, típicamente el modelo administrativo y al menos otro de los mencionados. El modelo adoptado por México, modelo administrativo. Entre las ventajas que las autoridades internacionales le atribuyen se encuentran las siguientes. La WIC sirve de enlace entre los sujetos obligados y las autoridades encargadas de aplicar la ley. Los sujetos obligados revelan con mayor confianza la información si saben que la divulgación se limita a casos de lavado de dinero y financiamiento de terrorismo. La WIC actúa como interlocutor neutral, técnico y especializado para los sujetos obligados que reportan y facilita el intercambio de información con todos los tipos de WIC a nivel internacional.